Hola, cordial saludo. Este tutorial es para repasar la técnica de selección de los elementos que dice el número después de calcular la muestra. En este ejemplo tenemos una población de 900 pymes. Esa población normalmente se solicita, un ejemplo, a la Cámara de Comercio el listado de todas las empresas pymes que se encuentran registradas. Y en el ejemplo consideramos que nos suministran este listado: empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 900. Esa es la población: 900 empresas clasificadas en pymes del sector industrial y pymes del sector servicios. Entonces, a partir de esta población, se calcula la muestra utilizando la herramienta para el cálculo de la muestra, que en este caso estamos utilizando la de SurveyMonkey. Aquí vamos a colocar el número de la población 900 con un nivel de confianza del 95%, que es el más usado, y un margen de error del 5% también, que es el más usado. Es así como se determina que 270 pymes sería la muestra de una población de 900 pymes. Entonces, una vez calculada la muestra, eso nos induce a aplicar un muestreo estratificado, porque la población total está compuesta por empresas del sector industrial y por pymes del sector servicios. Del listado que nos han proporcionado en la Cámara de Comercio, se percibe, se observa que el 55% son pymes del sector servicio y el 45% son pymes del sector industrial, 45-55. Como se induce el muestreo estratificado, es decir, una población general se subdivide en dos segmentos o subgrupos, que en este caso sería el sector industrial y el sector servicios. Para determinar, es decir, para saber a cuántas pymes debo entrevistar de estas 270 que dice la muestra debo encuestar, entonces aplico el porcentaje que hay de pymes en el sector industrial a la cifra de 270, que fue el valor de la muestra. Entonces calculamos que el 45% de las 270 pymes que dice debe contener la muestra, entonces el 45%, 122 del sector industrial, y el 55% del sector servicio sería 148. Esto quiere decir que se deben encuestar a 122 pymes del sector industrial y 148 del sector servicio. De tal manera que luego nos tenemos que ir a nuestra hoja Excel y de este listado general que nos ha proporcionado la Cámara de Comercio, debo extraer las del sector industrial y debo extraer las del sector servicio. Bueno, la del sector servicios, y según el porcentaje del total de la población, deben haber en el listado 406 empresas del sector industrial y 494 del sector servicio. Entonces confirmamos en la hoja Excel que en este bloque de las del sector industrial deben haber listadas 406 pymes, y en el siguiente listado deben haber listadas
494 pymes. Entonces, así nos traemos de la lista original que tenemos aquí a la izquierda, clasificadas en estas dos listas, por una parte la del sector industrial y por la otra parte la del sector servicios. Ahora lo que se debe hacer es, de este listado del sector industrial, escoger las 122 pymes para ser entrevistadas, y de este bloque de la de servicios se deben escoger 148 pymes, como lo determinamos aquí utilizando el mismo puntaje de presencia de cada una respecto al listado original. Entonces, ¿cómo se procede? Si quisiéramos utilizar el muestreo aleatorio simple, sencillamente pues numeramos las empresas aquí en esta columna de la izquierda de la número 1 a la número 406, porque hay 406 empresas, pymes del sector industrial. Y en el cuadro de la de servicios numeramos las diferentes pymes desde el 1 hasta el 494. Hay 494 pymes del sector servicios. Entonces, si fuéramos a seleccionar las 122 que hay que seleccionar del sector industrial, utilizando el muestreo aleatorio simple, sencillamente en una hoja vamos identificando en una hoja empresa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, según el listado, según la numeración que tenemos en esta columna. Es decir, en una hoja, independientemente, se va escribiendo el número del 1 al 406. Y todas esas hojas se echan en una caja o en una gran bolsa y se va metiendo la mano y se van sacando una a una 122 hojas que están identificadas con este número que tenemos acá. El muestreo aleatorio simple en este caso se hace sin reemplazo, es decir, una vez metes la mano en la bolsa y saca, por ejemplo, este número, el 015, lo vas dejando afuera y no lo regresa a la bolsa. Eso se denomina el muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Y hasta que se saquen las 122 empresas. Lo mismo se haría con el sector servicios, que tenemos un listado de 494 pymes y de esas 494 se deben seleccionar 148 pymes. Igualmente, en una hoja, independientemente se va escribiendo el número 1, el 2, el 3, el 4, hasta que se llega al 494 y se echa en una gran bolsa, en una gran caja, y se va sacando uno a uno, sin reemplazo, las 148 elementos. Así es la técnica para seleccionar los elementos que nos dice la fórmula de la muestra. También hoy vamos a repasar que hay otra manera de seleccionar las 122 del sector industrial y las 148 del sector servicios, y es mediante la utilización de una tabla de números aleatorios. Una tabla de números aleatorios, por ejemplo, esta es unas columnas de números conformados por 5 números. Mire que en cada columna hay números conformados por 5 números, una cifra conformada por 5 números. ¿Cómo se utiliza la tabla aleatoria para seleccionar las 122? Ejemplo, se debe definir con anticipación que la lectura de la tabla se va a hacer en el sentido de las filas, o que la lectura de la tabla de los números aleatorios se va a hacer en el sentido de las columnas.
como el listado que hemos identificado, por ejemplo, de las empresas, de las pymes del sector industrial, todas están identificadas con un número conformado por 3 cifras, entonces se procede de la siguiente manera. Se define que vamos a hacer la lectura de la tabla del número aleatorio en el sentido de las filas, de tal manera que se van escogiendo las 3 cifras iniciales. Un ejemplo, 754, pero en el listado solamente tenemos de la 001 a la 406, que es en el listado, este número no nos sirve. El 211 sí nos sirve. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a escoger la pyme que está ubicada en el 211. En este caso sería, la podemos aquí resaltar, la empresa 448, que corresponde al listado original. Seguimos seleccionando elementos. Entonces, descartado el 743, la 211, la siguiente cifra es 118. Escogemos la 118, que está ubicada aquí, 118, y queda seleccionada esta empresa, la 118. Continuamos con la siguiente cifra, la 754, 211, 118, la siguiente sería la 231. Seleccionamos el elemento que está ubicado en el puesto 231, que se encuentra aquí y hace la empresa 492. Y así vamos sucesivamente. La siguiente sería la 304, y seleccionamos el elemento 304. Continuamos. 304, la siguiente sería la 080, esta, 080, y lo escogemos 080. 080, aquí está, y lo vamos sombreando para ir seleccionando hasta que lleguemos a seleccionar las 122 pymes que nos dice la muestra debemos entrevistar del sector industrial, y igualmente vamos a proceder con la tabla de números aleatorios para escoger las 148 pymes que se deben encuestar del sector servicio. Bueno, hasta aquí este tutorial de cómo utilizar la técnica de selección de los elementos que nos dice al calcular el tamaño de la muestra. Muchas gracias por su atención.